En este video, haremos un resumen de los 4 videos más impactantes y llenos de inspiración espiritual que hemos creado. Cada uno está cargado de mensajes poderosos sobre Dios y la fe, y te aseguramos que serán aún más fascinantes esta vez. Primer video, ¿cómo murieron los 12 discípulos? Los 12 apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles de Jesús eran hombres sencillos de diversas procedencias, pescadores, campesinos y artesanos que dejaron todo para seguir a su maestro. Como testigos de la resurrección, fueron llamados a difundir el Evangelio por el mundo. Sin embargo, su misión no estuvo exenta de desafíos, enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Cada una de sus muertes es un testimonio de su lealtad al Maestro y de la crueldad que la humanidad puede infligir. Si crees que tuvieron muertes comunes, estás equivocado. Sus vidas y muertes están envueltas en misterio, controversias y narrativas impactantes. Aquí exploramos los detalles registrados en la Biblia y las tradiciones de la Iglesia. Juan, el apóstol amado. Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, es una figura central en las narrativas bíblicas. Conocido como el discípulo a quien Jesús amaba, su relación cercana con Cristo le otorgó una perspectiva única de sus enseñanzas. Fue testigo de eventos cruciales como la Transfiguración y la Última Cena, y compañero de un papel importante en la comunidad cristiana primitiva. Según la tradición, Juan sufrió persecuciones bajo el emperador Domiciano. Se dice que fue capturado, torturado y lanzado a un caldero de aceite hirviendo, pero milagrosamente salió ileso. Posteriormente, fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones apocalípticas que registraron en el libro de Apocalipsis. Aunque no hay evidencia bíblica que confirme este relato, los padres de la Iglesia lo han transmitido como tradición. Juan habría muerto de causas naturales en Éfeso, Asia Menor, alrededor del año 100 DC, a los 94 años. Su legado incluye profundas enseñanzas espirituales, palabras de esperanza y amor, y la perspectiva triunfante del Apocalipsis, que fortaleció la fe cristiana en tiempos de persecución. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, hermano de Juan, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Estuvo presente en momentos clave como la Transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía en Getsemaní. Este apóstol formó parte del círculo íntimo junto con Pedro y Juan, lo que evidencia la confianza especial que Jesús depositaba en ellos. Tras la muerte de Jesús, Santiago se enfrentó a un trágico destino. Según Hechos 12, 1-2, el rey Herodes Agripa y ordenó su ejecución para complacer a los judíos. Aunque los detalles son escasos, se cree que fue decapitado o atravesado por una espada. Este evento lo convirtió en el primer apóstol en ser martirizado, marcando el inicio de las persecuciones. Santiago, hijo de Alfeo. Conocido como Santiago el Menor, su participación en los evangelios es más discreta. Tras la muerte de Jesús, su papel en la expansión del evangelio es menos documentado. Según la tradición, también murió como mártir. Algunos relatos afirman que fue decapitado por orden de Herodes Agripa mientras que otros sugieren que fue arrojado desde el pináculo del templo y apedreado hasta morir. El martirio de Santiago y la expansión de la Iglesia. En la J. La pérdida de Santiago generó una mezcla de duelo y determinación entre los creyentes. Pedro y los demás apóstoles, conscientes del peligro, se fortalecieron en su fe y compromiso con la misión encomendada por Jesús. El sacrificio de Santiago sirvió como un recordatorio doloroso pero poderoso de los extremos sacrificios requeridos en este camino. Inspiró una nueva ola de evangelización que llevó el mensaje del Evangelio más allá de Jerusalén, Judea y Samaria, alcanzando los confines del Imperio Romano. La sangre de los mártires nutrió el crecimiento de la fe, encontrando corazones receptivos en busca de esperanza y verdad. La historia de los dos Santiagos. Mientras Santiago, hijo de Zebedeo, protagonizaba un ministerio público que culminó en su martirio, Santiago el Menor desempeñaba un papel discreto pero vital en la iglesia primitiva. Aunque las escrituras ofrecen pocos detalles sobre su vida posterior, la tradición señala que su dedicación silenciosa contribuyó al fortalecimiento de la comunidad. Pedro, de pescador a pilar de la iglesia. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida, Galilea.
como pescador, fue llamado por Jesús a convertirse en pescador de hombres. Su nombre fue cambiado a Pedro, que significa roca, simbolizando la solidez de la fe que demostraría. A lo largo de los evangelios, Pedro es presentado como un discípulo fervoroso, a menudo impulsivo pero profundamente dedicado. Fue testigo de milagros como caminar sobre las aguas y fue el primero en reconocer a Jesús. Tras la resurrección, Pedro puso un papel central en la expansión del evangelio, especialmente entre los gentiles. Eventualmente, se fundó en Roma, liderando la comunidad cristiana. Durante la persecución de Nerón, tras el gran incendio de Roma en el año 64 DC, Pedro fue detenido y condenado a muerte. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo, alegando no ser digno de morir como su maestro. Su martirio en el Monte Vaticano marcó el inicio de una nueva etapa para la Iglesia, cuyo mensaje continuó extendiéndose. El legado de Pedro. La vida de Pedro, marcada por sus fallos y triunfos, es un testimonio de la gracia transformadora de Dios. Desde su negación hasta su restauración, su valentía y sacrificio inspiran a los cristianos a vivir su fe con determinación. Su muerte no fue el fin, sino el comienzo de una iglesia que, fortalecida por su ejemplo, se expandió con vigor. Judas Tadeo, el apóstol silencioso. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo o Judas hijo de Santiago, es uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, pero su legado es significativo. En la última cena, mostró un deseo genuino de comprender los misterios del reino, evidenciando su búsqueda espiritual. Tras la muerte de Jesús, se dedicó a la propagación del Evangelio, particularmente. Judas Tadeo es reconocido como el autor de una breve pero poderosa epístola dirigida a los cristianos, donde exhorta a la perseverancia en la fe y al amor fraternal. Aunque menos conocido, su contribución a la iglesia primitiva fue esencial, demostrando que incluso los roles menos visibles tienen un impacto duradero en Judas Tadeo, mártir de la esperanza. La tradición cristiana presenta diferentes relatos sobre la muerte de Judas Tadeo. Una versión sugiere que fue martirizado junto con Simón mediante apedreamiento, mientras que otras fuentes indican que fue ejecutado brutalmente con hachazos. Aunque los detalles específicos varían, su muerte se considera un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas Tadeo es venerado como el santo patrón de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que perdura incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, el apóstol de la cruz en forma de X. Andrés, hermano de Simón Pedro, compartió una cercanía especial con Jesús desde el inicio de su ministerio. Aunque a menudo estuvo a la sombra de otros apóstoles, Andrés apoyó un papel crucial en momentos clave de los evangelios, como en la multiplicación de los panes y peces, donde presentó al joven que ofreció los alimentos. Tras la muerte de Jesús, Andrés emprendió viajes misioneros a regiones como Escocia y Grecia, fundando comunidades cristianas. La tradición cristiana señala que Andrés enfrentó el martirio en Patras, Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida posteriormente como la Cruz de San Andrés. Antes de su muerte, habría soportado torturas y azotes. Andrés pidió ser crucificado de esta manera por humildad, considerando que no era digno de morir como su maestro. Sus restos fueron trasladados a Escocia, donde la tradición afirma que un naufragio marcó su llegada, consolidando su conexión con la región. Felipe, fe y razón en la propagación del Evangelio. Felipe, originario de Betsaida, fue llamado por Jesús y es grabado por su participación en episodios significativos de los Evangelios. En la multiplicación de los panes y peces, Jesús desafió la fe de Felipe al preguntarle cómo alimentar a la multitud. Felipe respondió evaluando los recursos materiales, demostrando una perspectiva humana frente a un desafío divino. Este episodio subraya la importancia de confiar en el poder de Dios más allá de las limitaciones humanas. Tras la resurrección, Felipe continuó difundiendo el Evangelio, viajando a lugares como Samaria, donde realizó milagros y bautizó a numerosos creyentes. Según la tradición, Felipe murió como mártir en Hierápolis, Asia Menor, alrededor del año 80 DC, siendo crucificado y apedreado durante las persecuciones del emperador Domiciano. Simón el Celote, apóstol del fervor. Simón, conocido como el Celote, se destaca por su fervor y compromiso.
Aunque poco se sabe de su vida antes de seguir a Jesús, su título sugiere una posible afiliación con los Zelotes, un grupo político-religioso que buscaba la independencia de Israel. Este trasfondo indica un celo nacionalista que, tras su encuentro con Jesús, se transformó en dedicación al reino de Dios. Los relatos sobre la muerte de Simón son escasos y variados. Según la tradición, se enfrentó a un martirio brutal, siendo desollado y cortado en dos durante las persecuciones del emperador Trajano. Su historia refleja la intensidad de su fe y su disposición a sufrir por la causa de Cristo. Bartolomé, el apóstol de la verdad. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles, es presentado en el Evangelio de Juan como un hombre sin falsedad, un atributo destacado por Jesús mismo. Tras la muerte de Cristo, Bartolomé viajó a la India, donde predicó el Evangelio con éxito, logrando convertir a muchas personas al cristianismo. Sin embargo, su éxito atrajo la ira del rey pagano Astiages, quien ordenó su arresto y ejecución. La tradición ofrece relatos variados sobre su martirio, siendo la decapitación uno de los más comunes. Su vida y muerte reflejan la valentía y dedicación de un apóstol comprometido con la expansión del Evangelio, incluso frente a la persecución. La tradición cristiana ortodoxa sobre Bartolomé. Según la tradición cristiana ortodoxa, Bartolomé enfrentó una muerte particularmente brutal en el año 51. Fue desollado vivo antes de ser crucificado cabeza abajo debido a su negativa a renunciar a su fe en Cristo. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia para otros cristianos. Mateo, el apóstol y evangelista. Antes de ser llamado por Jesús, Mateo, también conocido como Leví, trabajaba como recaudador de impuestos en Cafarnaúm, una profesión que lo colocaba en una posición socialmente despreciada. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando Jesús lo invitó a seguirlo. Su contribución más duradera fue el Evangelio que lleva su nombre, una pieza fundamental del Nuevo Testamento. Según tradiciones cristianas antiguas, Mateo continuó predicando el Evangelio tras la ascensión de Jesús. Se cree que predicó en regiones como Etiopía y Persia, actual Irán. Respecto a su muerte, aunque existen diversas narrativas, la más difundida sostiene que fue martirizado por espada en la ciudad de Nadab, Etiopía. Su vida es un testimonio de fe y transformación, y su evangelio sigue siendo una guía esencial para el cristianismo. Tomás, también conocido como Dídimo o el Gemelo. Tomás, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, era originariamente un pescador de Galilea. Su apodo Dídimo sugiere que podría haber sido gemelo, aunque las escrituras no mencionan a su supuesto hermano. Es conocido por su sinceridad y por haber dudado de la resurrección de Jesús, ganándose el epíteto de Tomás el incrédulo. Tras expresar sus dudas, Jesús lo invitó a tocar sus heridas, lo que llevó a Tomás a proclamar su fe con las palabras, «Mi Señor y mi Dios». Según la tradición, Tomás realizó misiones en la India, donde difundió el mensaje del Evangelio. Finalmente, fue martirizado con lanzas en Chennai, India, tras una exitosa misión evangelizadora. Judas Iscariote, el traidor. Judas Iscariote es recordado como el apóstol que traicionó a Jesús. Originario de Queriot, poco se sabe de su vida antes de convertirse en discípulo. Aunque inicialmente compartía el propósito común de los apóstoles, su traición marcó un punto trágico en la historia cristiana. Durante la última cena, Satanás entró en Judas, llevándolo a entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Más tarde, identificó a Jesús con un beso, lo que facilitó su arresto. Tras darse cuenta de las consecuencias de su acto, intentó devolver el dinero, pero al ser rechazado, consumido por la culpa, terminó ahorcándose. La tradición cristiana presenta su destino como un recordatorio de la seriedad de la traición y la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Su muerte, narrada en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, varía en detalles, pero coincide en su desenlace trágico. Según Mateo, Judas devolvió las monedas, arrojándolas al templo antes de ahorcarse. En los Hechos, se describe que, tras arrepentirse, sufrió una caída que lo llevó a una muerte aún más grotesca. El campo comprado con las 30 monedas, conocido como campo de sangre, se convirtió en un símbolo de traición, arrepentimiento y redención. La historia de Judas resalta las consecuencias de la desesperación y la falta de esperanza en el perdón divino.
En el segundo video, exploraremos la fascinante y reveladora historia de Lucifer, descubriendo su verdadero origen y los mitos que lo rodean. Antes de que el mal existiera, y mucho antes de que el primer ser humano pisara la tierra, en los cielos reinaba la bondad infinita. Todo era perfecto. Cada uno irradiaba una inmensa luz y sentía un profundo respeto hacia su Padre, el Creador de todo. Entre todos los ángeles, uno se destacaba por encima de los demás. Su nombre era Lucifer, y él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de una hermosura incomparable. Lucifer no era un ángel cualquiera. Era el más inteligente, el más poderoso y el más grande en honor y dignidad. En los cielos, todos lo admiraban. Era la obra maestra de Dios, el primer ser que el Creador formó con sus propias manos. En él, Dios se deleitó, dotándolo de un poder y una inteligencia que ningún otro ángel poseía, salvo el propio Dios. Lucifer era perfecto en todos sus caminos, hasta que un día, la maldad halló cabida en él. El lucero de la mañana. Lucifer era conocido como el lucero de la mañana, el ángel más brillante y glorioso. Su carisma era magnético, su presencia inspiraba respeto y devoción. Caminaba entre los ángeles con una gracia inigualable, dirigiendo los coros celestiales y guiando las alabanzas hacia el Creador con fervor y pasión. Su voz era como una llama en la oscuridad, iluminando a todos con su canto. Los serafines y querubines lo escuchaban con atención, y hasta Miguel, el gran guerrero, admiraba su sabiduría. El cielo era un reino de orden perfecto, una estructura divina donde cada ángel tenía una misión y un propósito. En lo alto estaban los serafines, llamas vivientes que ardían de amor y pureza, cantando sin descanso: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Los querubines, guardianes de la sabiduría divina, protegían los secretos del universo. Más cerca de la tierra estaban los arcángeles, mensajeros y guerreros de Dios, y finalmente, los ángeles, guardianes de las almas humanas. En este orden perfecto, Dios quiso hacer algo extraordinario. Creó a Lucifer, su obra maestra, y lo colocó en el santo monte de Dios, entre las piedras de fuego. Allí, Lucifer brillaba como el faro del cielo, la estrella de la mañana que iluminaba a todos. La semilla del orgullo. Sin embargo, lo que era perfecto comenzó a desmoronarse. La Biblia dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lucifer, cegado por su propia luz, dejó que el orgullo creciera en su corazón. Lo que una vez fue su don se convirtió en su perdición. Su belleza, que todos admiraban, se volvió el origen de su ruina, y su sabiduría, que inspiraba a otros, se transformó en el arma de su autodestrucción. El deseo de gloria lo consumió. En su corazón decía: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y así, el cielo tembló. La rebelión estalló, rompiendo la paz como un vaso hecho añicos. Jesús mismo dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En un instante, Lucifer fue lanzado al abismo, desterrado de la luz que había sido su hogar. Su gloria se apagó, y su esplendor quedó sepultado en las tinieblas. El misterio de Lucifer. Aunque su influencia es inmensa, la Biblia menciona a Lucifer solo en fragmentos, escritos en lenguaje simbólico. Este relato se basa no solo en las Escrituras, sino también en fuentes como el libro Historia del Mundo Angélico del sacerdote José Antonio Fortea y los escritos de San Agustín. Según San Agustín, Lucifer, cegado por su propia luz, buscó igualarse a Dios, y por ello fue desterrado, dejando una lección eterna: incluso la estrella más brillante puede caer en la oscuridad. La caída. Al principio, la corrupción de Lucifer fue apenas una chispa, un pensamiento fugaz: ¿y si mi luz pudiera brillar más alto? ¿Y si mi gloria no necesitara estar siempre al servicio de otro? Estas preguntas, pequeñas y casi invisibles, crecieron en el silencio de sus pensamientos. Comenzó a imaginarse en lo alto, en el trono, siendo alabado. Día tras día, su orgullo se fortalece, alejándolo cada vez más de su propósito original. Los ángeles comenzaron a notar su cambio. Gabriel, preocupado, se acercó a él y le dijo: Lucifer, hermano, ¿qué carga pesa en tu corazón? Tu luz se torna inquieta. Lucifer respondió con frialdad:
Hay cosas que incluso nosotros no podemos entender, querido Gabriel. Desde entonces, su luz se volvió distante, y su voz, antes líder del coro celestial, se tornó silenciosa. El inicio de la rebelión. Finalmente, Lucifer tomó su decisión. La chispa en su interior se convirtió en fuego, y el fuego en llama. Proclamó: subiré más alto, me sentaré en el monte del testimonio y será semejante al Altísimo. Esa noche, su resplandor cambió. Ya no era la luz de la alabanza, sino la llama de la ambición. Algunos ángeles, deslumbrados por su grandeza, lo siguieron, creyendo en su visión. Dios, en su infinita paciencia, llamó a Lucifer al sol. Igualdad de largo o más y orgullo. Comenzaba a ordenar. Mi Señor, no he querido nada que no sea tuyo. Mi luz es el don que me diste. ¿Cómo podría apartarme de ti si fui hecho de tu propia voluntad? Dios lo miró con ojos de infinita ternura. Sabía que, en lo profundo, Lucifer empezaba a percibir la belleza de su propia gloria como un fin en sí mismo. Aún no había pecado, pero su amor se enfriaba. Dios, lleno de misericordia, extendiendo su mano hacia él. Hijo, recuerda de dónde proviene toda luz. No dejes que tu corazón se envuelva en sombras. Si te vuelves hacia mí, tu esplendor crecerá en la verdad, y juntos seremos aún más grandes que cualquier pensamiento solitario. Pero Lucifer, en lugar de sentir paz, sintió una punzada en su orgullo. Era una incomodidad que apenas lograba entender. Pero allí estaba, ¿no confiaba Dios en su capacidad para mantenerse fiel? ¿Por qué tantas advertencias? Se retiró con una reverencia, pero en su interior una distancia invisible crecía. Mientras los días pasaban, su deseo de comprender y explorar seguía absorbiendo su atención. Ya no se detenía a contemplar a Dios con la misma devoción. Los ángeles seguían adorándolo, y su voz aún lideraba los coros, pero su corazón estaba dividido. Una vez más, Dios lo llamó. Lucifer, he visto el camino que tomas, y me duele verte así. Tu luz se vuelve sombra. Aún tienes tiempo, hijo mío. Si regresas, el amor que tienes en tu interior florecerá de nuevo. Pero esta vez, Lucifer no quiso escuchar. Su corazón, endurecido, buscaba su propia satisfacción, su propia grandeza. En su mente, empezó a justificar sus pensamientos: ¿acaso no merezco más? Dios, en su paciencia infinita, lo dejó ir. Sabía que había dado todo el amor posible, toda la misericordia posible. No me apartaré de ti, dijo Dios en su última advertencia. Pero tú eres libre de elegir. La tristeza de Dios fue inmensa, una tristeza antigua y dolorosa. Sabía que perdería a su creación más hermosa. Su misericordia era infinita, pero la elección de Lucifer debía ser respetada. Incluso en su caída lo amaré, pensó el Creador. Mientras Lucifer se alejaba, el cielo entero parecía contener el aliento. Pronto habría una gran revelación en el cielo, algo que pondría a prueba a cada ser celestial, especialmente a Lucifer. Dios, en su infinita sabiduría, retrocedió ese momento. Quería darle tiempo para prepararse, para crecer en humildad, para fortalecer la fidelidad en su corazón. Le hablaba con una voz llena de amor y preocupación. Hijo mío, le decía con ternura, una gran revelación se acerca, y cuando llegue, el viento será fuerte. Las tensiones en tu corazón serán intensas, como una tormenta que desgarra el cielo. Debes prepararte. Debes enraizarte en la obediencia, porque la prueba será grande. Lucifer escuchaba con sinceridad. Se arrodillaba ante Dios, mirándolo con devoción, y su voz suave pero firme surgía desde lo más profundo de su ser. Padre, sea cual sea la prueba, deseo ser obediente a tus mandatos. No puedo prometer que sea perfectamente fiel, pero te juro que mi deseo es ser fiel. Mi corazón aún arde en tu amor. Esas palabras no eran mentiras. Lucifer hablaba desde lo más profundo de su corazón. Pero al mismo tiempo, en un rincón oscuro de su mente, la semilla del orgullo seguía creciendo. ¿Acaso no soy yo quien brilla más intensamente? Pensaba en silencio. Dios, en su paciencia, le dio otra oportunidad. Nuevamente pospuso la revelación, permitiéndole más tiempo y espacio para acercarse, para buscar la humildad en su corazón.
Lucifer, esta prueba no será fácil. Aun cuando parezca que el viento te arrastra, debes recordar tu origen, tu esencia. Debes recordar que toda luz viene de mí. La tentación de Lucifer era como la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Un paraíso terrenal que reflejaba la armonía del cielo. Dios les había dado todo un mundo de paz y amor. Pero en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal era un recordatorio de su libertad, de su capacidad de elegir. La rebelión en el cielo. Nadie podía rivalizar con el Creador, ni siquiera el lucero de la mañana. Las palabras de Miguel, simples y directas, resonaron como un trueno en los corazones de los ángeles, recordándoles quiénes eran, de dónde venían y a quién debían su existencia. Lucifer, al escuchar el grito de Miguel, se volvió hacia él con una mirada llena de furia y sorpresa. Nunca antes alguien se había atrevido a desafiarlo tan abiertamente. Miguel, pequeño en comparación, avanzó con valentía. «Eres un soberbio», dijo, su voz serena pero firme. «Tu luz, Lucifer, se ha convertido en una sombra que intenta eclipsar al Creador. ¿No ves que te has puesto por encima de Dios?». Estas palabras perforaron el orgullo de Lucifer como una flecha. Por primera vez, su ambición quedó expuesta ante todos. Aunque intenté mantenerme firme, una herida invisible lo quemaba por dentro. «¿Acaso no entiendes nada?», replicó Lucifer, su voz temblando de rabia contenida. «¿Cómo puedes aceptar que nos humillemos ante algo tan inferior? Yo, el primero en gloria, no puedo arrodillarme ante un ser hecho de barro». Miguel lo miró con compasión y firmeza. «No se trata de humillación, sino de amor. Has olvidado que todo lo que eres es un reflejo de la gloria de Dios. Tu orgullo te eleva más allá de tu propio ser, pero no ves que estás cayendo». Lucifer sintió que no podía soportar más. Sin responder, se dio la vuelta, alejándose con la espalda erguida pero con una ira que ardía en su interior. En soledad, lloró lágrimas de rabia, prometiéndose que no cedería. La seducción de la rebelión. Lucifer comenzó a sembrar dudas entre los ángeles. Dios nos pide lo imposible. ¿Cómo podemos, seres hechos de luz, arrodillarnos ante un Dios crucificado? Sus palabras encontraron eco en muchos corazones. No hablaba de odio, sino de dignidad, libertad e independencia. Prometía un cielo donde cada ángel sería reconocido por su propia luz, sin necesidad de subordinarse. Su ejército creció con rapidez. No eran ángeles menores quienes lo seguían, sino los más sabios y hermosos, aquellos en quienes Dios había puesto gran parte de su poder y belleza. Lucifer los elegía con cuidado, persuadiéndolos con promesas de grandeza y libertad. «Nosotros somos el futuro», proclamaba ante sus seguidores. «Si Dios no nos da el lugar que merecemos, lo tomaremos». Así, el primer ejército rebelde del cielo tomó forma. Ángeles que antes adornaban el firmamento con su luz ahora se alzaban como estrellas caídas, envueltas en sombras. La batalla final. El cielo, antes un lugar de paz, se convirtió en un campo de batalla. De un lado, el ejército de Lucifer, resplandeciente pero teñido de oscuridad. Del otro, los ángeles fieles liderados por Miguel, cuya fuerza no reside en su esplendor, sino en su fe y humildad. Con su espada en alto, Miguel gritó: «¿Quién como Dios?». Los ejércitos chocaron como olas de fuego y trueno. La lucha fue feroz, y el cielo mismo pareció romperse bajo el peso de la batalla. Miguel, aunque de menor jerarquía, se plantó con determinación frente a Lucifer. «Yo fui el primero, soy la verdadera luz», vociferó Lucifer. Pero sus palabras estaban vacías, un eco oscuro de lo que alguna vez había sido. Miguel, guiado por el amor y la lealtad al Creador, finalmente pronunció las palabras que sellarían la batalla. «Por el poder de Dios, cae, Lucifer». La rebelión se desmoronó. Una tercera parte de los ángeles fue expulsada del cielo, arrastrada como estrellas que caen del firmamento. Lucifer, ahora Satanás, y sus seguidores fueron arrojados al abismo. La justicia divina requería la separación, pero el amor eterno aún ofrecía a los caídos la libertad de existir, aunque eligieran una oscuridad propia. La historia de Lucifer, quien se convirtió en Satanás, no termina con su expulsión del cielo, sino que se extiende en el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal en el mundo actual.
Su caída, su odio, y su deseo de corromper a la humanidad persisten en cada tentación, en cada batalla espiritual que libra el ser humano. El mal busca infiltrarse en el corazón humano, en su anhelo de grandeza, pero su influencia está limitada, y el bien, que emana de Dios, siempre tiene la última palabra. La batalla entre el bien y el mal, iniciada en el cielo, continúa en la tierra, en el alma de cada ser humano. Satanás y sus demonios intentan oscurecer la luz de cada espíritu, pero la gracia divina, su amor y su justicia permanecen como un faro constante, recordando que aunque el mal sea ruidoso y desafiante, el bien prevalecerá. La caída de Lucifer marcó el comienzo de un conflicto eterno, un recordatorio de que, al final, el bien, la luz y el amor divino son invencibles. Y así como en el cielo resonó la pregunta de Miguel, quien como Dios, en la tierra también se mantiene como un eco eterno. La influencia de Lucifer en la historia humana. Desde su expulsión, Lucifer, ahora Satanás, ha tenido un único propósito: corromper la creación que alguna vez habitó. La Biblia relata múltiples episodios en los que Satanás aparece como tentador, desafiando no solo a los mortales comunes, sino también a figuras clave en la historia de la fe. Uno de los momentos más simbólicos ocurre en el Nuevo Testamento, cuando Satanás intenta tentar a Jesús en el desierto tras 40 días y noches de ayuno. Allí, Satanás ofrece tentaciones de poder, alimento y gloria. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le dice. Luego lo lleva al pináculo del templo y le insta a lanzarse, sugiriendo que los ángeles lo protegerán. Finalmente, le ofrece todos los reinos del mundo a cambio de adoración, revelando su verdadera intención: usurpar la devoción que solo pertenece a Dios. Pero Jesús rechaza cada tentación con firmeza, citando las Escrituras y reafirmando que el poder y la gloria solo pertenecen al Creador. Este enfrentamiento no es solo una muestra de resistencia, sino un testimonio de cómo la fe y la humildad pueden vencer incluso las tentaciones más seductoras. Jesús demuestra que el verdadero poder no reside en milagros ni riquezas, sino en la obediencia y el amor a Dios. La prueba de Job. Otra historia emblemática es la de Job. Satanás aparece ante Dios, cuestionando la fidelidad de Job con arrogancia. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Este desafío no solo pone a prueba a Job, sino que busca desacreditar la naturaleza misma de la fe, insinuando que el amor de Job es superficial, una respuesta a las bendiciones recibidas. A pesar del dolor y las dudas, Job resiste. Su historia es un testimonio de fortaleza espiritual, una lección de que la fe no depende de las circunstancias, sino de una lealtad profunda que perdura incluso en medio del sufrimiento más extremo. Job demuestra que la fe es más que una reacción a la prosperidad, es un vínculo indestructible con Dios. El Edén y el primer pecado. El primer gran acto de Satanás tras su caída ocurre en el jardín del Edén, un lugar de perfección creado por el amor divino. Allí, Lucifer encuentra la oportunidad de arrancar la inocencia de los primeros seres humanos, Adán y Eva, convirtiéndolos en las primeras víctimas de su rebelión. En forma de serpiente, símbolo de astucia y traición, Satanás siembra la semilla de la duda en Eva: ¿de veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Con estas palabras, transforma un simple deseo en una necesidad irresistible, prometiendo: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Adán y Eva, tentados por la posibilidad de ser algo más, caen, y con ellos, el mundo entero es arrastrado al pecado. Este acto inicial de Lucifer separa a la humanidad de su Creador, llevando el conflicto celestial al corazón humano. El Apocalipsis, el destino final de Satanás. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se revela el destino final de Satanás. Allí es descrito como el gran dragón, la serpiente antigua, el enemigo definitivo de la humanidad. En los últimos días, el mal parece alcanzar su clímax, y la batalla entre la luz y la oscuridad se intensifica. Satanás, el gran engañador, utiliza todos los medios posibles para corromper y destruir. Sin embargo, el Apocalipsis también presenta su derrota definitiva. En una batalla final contra Miguel y los ejércitos celestiales, Satanás es vencido y arrojado al lago de fuego y azufre, un lugar de castigo eterno. Este desenlace reafirma el poder de Dios y la verdad de que el bien, la luz y el amor siempre prevalecerán. La caída y derrota de Satanás son un recordatorio de que, aunque el mal sea imponente, su tiempo es limitado.
La victoria final pertenece al bien, y la luz divina brillará eternamente. En el tercer video exploraremos a fondo todo acerca de los querubines, su origen y su significado en diferentes contextos. Analizaremos sus representaciones en diversas culturas y textos históricos, así como su simbolismo a lo largo del tiempo. ¿Cómo sería encontrarse de repente con seres celestiales de 4 rostros, cubiertos de ojos por todo el cuerpo y con alas que desprenden llamas de fuego divino? Estos son los querubines, criaturas extraordinarias que guardan secretos profundos y sagrados. Su presencia es imponente, y su misión, trascendental. Pero, ¿por qué Dios los eligió a ellos para empuñar una espada de fuego que giraba en todas direcciones, vendiendo el acceso al Edén tras la caída de Adán y Eva? ¿Qué ocurrió en aquel momento que cambió el destino de la humanidad para siempre? Hoy exploramos estos misterios que han permanecido ocultos durante millas y millas de años, la caída del hombre y las consecuencias que transformaron la historia para siempre. Imagina por un momento cómo sería vivir en un mundo perfecto. Un lugar donde todo era paz y armonía, sin dolor, sufrimiento ni muerte. Así era la vida de Adán y Eva en el jardín del Edén. Al principio, Dios creó un paraíso en la tierra, un reflejo de su propia perfección. Era un lugar hermoso, lleno de vida, donde él mismo paseaba al final de la tarde y conversaba con ellos. En este jardín especial había 2 árboles únicos, el árbol de la vida, que otorgaba inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que representaba una prueba de amor y obediencia hacia Dios. El Señor les permitió disfrutar de todos los frutos del Edén, excepto del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La vida en el Edén era una comunión única con el Creador. Adán y Eva vivían en perfecta armonía entre ellos, con Dios y con toda la creación. No conocían la vergüenza, el miedo ni la culpa. Su propósito era claro, cuidar del jardín y nombrar a los animales, cumpliendo con alegría las instrucciones divinas. Sin embargo, escondida en este paraíso, había una amenaza latente. Una serpiente astuta observaba, esperando su oportunidad. Según Ezequiel 28, esta serpiente era en realidad un querubín que se había rebelado contra Dios, un ser celestial lleno de orgullo que deseaba arruinar la paz del Edén. Su plan era sembrar dudas en el corazón humano. Con astucia, la serpiente se acercó a Eva y le hizo una pregunta que parecía inocente. ¿Es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Esta pregunta sembró la primera semilla de duda. Eva respondió correctamente, pero la serpiente insistió, contradiciendo abiertamente a Dios. De ninguna manera morirán. Dios sabe que cuando coma de este fruto, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. En ese momento, la historia dio un giro dramático. La serpiente no solo cuestionó la palabra de Dios, sino que hizo parecer que él estaba ocultando algo bueno. Eva fue tentada en 3 aspectos: el deseo del cuerpo, porque la fruta parecía deliciosa, el deseo de los ojos, porque era hermosa, y la soberbia, porque deseaba ser sabia como Dios. Finalmente, Eva extendió su mano, tomó el fruto y comió. Luego lo ofreció a Adán, quien también comió. En ese instante, sus ojos se abrieron, pero no como esperaban. Descubrieron su desnudez, una vulnerabilidad que no solo era física, sino también espiritual. La inocencia que los cubría desapareció, y por primera vez sintieron vergüenza, miedo y culpa. Desesperados, cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando escucharon los pasos de Dios, en lugar de correr a su encuentro como solían hacerlo, se escondieron entre los árboles. El pecado había creado una barrera entre ellos y el Creador. Dios los llamó. ¿Dónde estás? Esta pregunta no era por desconocimiento, era un llamado a la conciencia, una invitación al arrepentimiento. Adán respondió: escuché tus pasos y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. En la conversación que siguió, Dios reveló otro efecto devastador del pecado, la negativa a asumir responsabilidad. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. La relación perfecta entre ellos se fracturó, dando paso a la acusación y la división. Entonces, Dios anunció el juicio. Comenzó con la serpiente. Por lo que hiciste, serás maldita entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida.
Pero en medio del juicio, Dios también ofreció la primera promesa de salvación. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta profecía, conocida como el protoevangelio, apuntaba a Cristo, quien un día aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque sufriría en el proceso. Para Eva, el juicio trajo dolor en el parto y un cambio en su relación con Adán. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, pero él te dominará. Para Adán, el pecado afectó su relación con la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Con esfuerzo comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y cardos, y con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas al polvo. La muerte, hasta entonces desconocida, entró en el mundo como la consecuencia final del pecado. En un gesto de misericordia, Dios hizo ropas de piel para cubrir su desnudez. Este sacrificio apuntaba al sacrificio supremo de Cristo, quien derramaría su sangre para cubrir los pecados de la humanidad. Sin embargo, faltaba una última y dolorosa consecuencia, la expulsión del Edén. Dios dijo: el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No debes tomar del árbol de la vida y vivir para siempre. Así, Adán y Eva fueron expulsados del jardín, dejando atrás el paraíso que había sido su hogar. En el relato bíblico del jardín del Edén, se narra cómo Dios, tras la desobediencia de Adán y Eva, tomó medidas drásticas para garantizar que no pudieran regresar y tener acceso al árbol de la vida. Para ello, colocó querubines y una espada flamígera al este del Edén. Estos seres celestiales, armados con una espada que giraba en todas direcciones, se convirtieron en los guardianes del camino hacia el árbol de la vida. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre estos misteriosos y poderosos guardianes? Los querubines, guardianes celestiales. Los querubines son una de las criaturas más fascinantes y enigmáticas mencionadas en la Biblia. Su primera aparición ocurre precisamente en este momento crucial de la historia humana, cuando fueron designados para custodiar el paraíso perdido. En Génesis 3:24 se nos dice: después de expulsar al hombre, Dios colocó al este del jardín del Edén querubines y una espada flamígera que se movía en todas direcciones, guardando el camino hacia el árbol de la vida. Esta elección no fue arbitraria, ya que los querubines ocupan un lugar especial en la jerarquía celestial, descritos como seres de extraordinario poder y gloria. El profeta Ezequiel nos ofrece una descripción detallada de estos seres celestiales en los capítulos 1 y 10 de su libro. Según su visión, cada querubín tenía 4 rostros, uno de hombre, simbolizando inteligencia y racionalidad, uno de león, representando fuerza y realeza, uno de buey, indicando servicio y sacrificio, y uno de águila, sugiriendo velocidad y visión aguda. Estas criaturas también poseían 4 alas, 2 para volar y 2 que cubrían sus cuerpos en señal de reverencia ante la santidad de Dios. Debajo de sus alas, tenían lo que parecía ser manos humanas, sugiriendo que eran capaces de realizar tareas con gran precisión y habilidad. Su papel en la presencia divina. Lo que hace a los querubines aún más fascinantes es su proximidad con la presencia divina. En la construcción del tabernáculo y más tarde en el templo, Dios ordenó que se esculpieran imágenes de querubines sobre el arca de la alianza. Estas figuras extendían sus alas sobre el propiciatorio, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, como se describe en Éxodo 25 horas y 20 minutos. Los querubines deben tener las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas el propiciatorio. Estarán frente a frente, orientados hacia el propiciatorio. Esta posición no solo era simbólica, sino también funcional, ya que los querubines eran considerados guardianes del trono de Dios. El Salmo 99:1 refuerza esta idea al declarar: el Señor reina, tiemblen las naciones. Él está entronizado entre los querubines, temblará la tierra. Su elección como guardianes del Edén no es sorprendente, dado que ya desempeñaban el papel de protectores de la santidad divina. Satanás como querubín ungido. En el capítulo 28 de Ezequiel, encontramos una revelación sorprendente sobre la naturaleza de los querubines. En una profecía dirigida al rey de Tiro, pero claramente refiriéndose a Satanás, aprendemos que él mismo era originalmente un querubín ungido. El texto dice: has sido ungido como querubín guardián, porque para esto te he establecido.
Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre las piedras resplandecientes. Esto subraya la posición elevada que los querubines ocupan en el orden celestial, no solo como mensajeros, sino como guardianes de la santidad divina. La espada flamígera, un símbolo de juicio y protección. La espada flamígera que giraba en todas direcciones es uno de los elementos más misteriosos del relato de la expulsión del Edén. Génesis 3:24 la describe como una llama de espada que se revolvía. El término hebreo utilizado sugiere un movimiento continuo y omnidireccional, creando una barrera impenetrable. Este instrumento divino no era una simple hoja de metal, sino una manifestación de la autoridad y el poder de Dios. El fuego que envolvía la espada tiene un profundo significado simbólico. En las Escrituras, el fuego representa frecuentemente la presencia y el poder de Dios. Ejemplos incluyen la zarza ardiente donde Dios se reveló a Moisés, la columna de fuego que guió a Israel por el desierto y las lenguas de fuego en Pentecostés. Este fuego simboliza tanto la santidad purificadora de Dios como su juicio contra el pecado. La espada flamígera servía múltiples propósitos. En primer lugar, era una barrera física que impedía el acceso al árbol de la vida. En segundo lugar, representaba la separación entre Dios y el hombre causada por el pecado. En tercer lugar, simbolizaba el juicio divino sobre la desobediencia humana. El movimiento constante de la espada indicaba la imposibilidad absoluta de encontrar una brecha para alcanzar el árbol de la vida. Esta protección total demostraba la seriedad con la que Dios trataba el pecado y sus consecuencias. La espada y la palabra de Dios. En la Biblia, la espada está asociada con la palabra de Dios. Hebreos 4:12 declara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y de las médulas, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada flamígera en el Edén no solo era un arma, sino también un recordatorio de la autoridad divina y de la imposibilidad de evadir el juicio de Dios. En conclusión, los querubines y la espada flamígera no solo protegían el camino hacia el árbol de la vida, sino que también simbolizaban la santidad, el juicio y la misericordia de Dios. Estos elementos del relato del Edén nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina y la importancia de la obediencia en nuestra relación con el Creador. La espada flamígera, un símbolo de separación y reconciliación. La espada flamenca aparece en un momento crucial de la historia humana, destacando la gravedad del evento y la importancia de la nueva realidad que enfrenta la humanidad. Una separación de la presencia inmediata de Dios debido al pecado. Este instrumento divino marcó un hito visible, subrayando el cambio en la relación entre Dios y la humanidad. Curiosamente, esta espada contrasta profundamente con otra mencionada en las Escrituras, la espada del Espíritu. En Efesios 6:17, Pablo describe esta última como la palabra de Dios. Mientras la espada en el Edén impedía el acceso a Dios, la espada del Espíritu guía de vuelta a Él. Este contraste teológico muestra cómo Dios transformó un símbolo de separación en uno de reconciliación. El fuego de la espada también remite al juicio final descrito en Apocalipsis. Así como la espada flamenca guardaba el camino al árbol de la vida en el Edén, el lago de fuego separará eternamente a quienes rechacen la vida en Cristo. Sin embargo, existe una diferencia crucial: mientras la barrera del Edén era temporal, el juicio final será definitivo. La combinación de querubines y espada flamenca simbolizaba una protección perfecta. Los querubines, con su naturaleza celestial, y la espada, con su fuego divino y movimiento constante, formaban una barrera impenetrable. Este obstáculo no solo era físico, sino también espiritual, demostrando la imposibilidad del hombre de alcanzar la vida eterna por sus propios medios. Lejos de ser un acto de crueldad, esta barrera fue un acto de misericordia divina. Si el hombre caído hubiera tenido acceso al árbol de la vida, habría vivido eternamente en pecado, una condición verdaderamente trágica. La barrera preservaba la posibilidad de redención futura a través de Cristo. El árbol de la vida, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén. En el centro del jardín del Edén, Dios plantó dos árboles especiales, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Mientras el primero se convertía en el instrumento de la caída, el segundo representaba el don de la vida eterna que Dios había preparado para la humanidad.
En Génesis 2:9, se describe que el árbol de la vida estaba en el centro del jardín, simbolizando la fuente de vida divina. Antes de la caída, Adán y Eva tenían libre acceso a este árbol, cuyo fruto les proporcionaba vida eterna en perfecta comunión con Dios. Este regalo divino reflejaba la intención original de Dios, una vida eterna en armonía con Él. Tras la desobediencia, el acceso al árbol de la vida se convirtió en una preocupación divina. Génesis 3, 22-23 revela que Dios expulsó al hombre del Edén para impedirle comer del árbol y vivir eternamente en pecado. Esta decisión subraya una verdad teológica: la vida eterna no puede coexistir con el pecado. El árbol de la vida reaparece gloriosamente en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 22. En Apocalipsis 2:7, Jesús promete: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Esta promesa muestra que el acceso perdido en el Edén será restaurado a través de Cristo. En Apocalipsis 22, 1-2, el árbol de la vida aparece junto al río del agua de la vida, fluyendo del trono de Dios y del Cordero. A ambos lados del río, el árbol da fruto cada mes y sus hojas sirven para la curación de las naciones. Esto simboliza abundancia, provisión constante y acceso universal, expandiendo su propósito original. Una inclusión literaria, de la pérdida a la restauración. La presencia del árbol de la vida en el Edén y su reaparición en la Nueva Jerusalén forman un círculo perfecto en la narrativa bíblica. Lo que se perdió al principio será restaurado al final, pero de una manera aún más gloriosa. Esta restauración solo es posible gracias al sacrificio de Cristo, llamado el Cordero en Apocalipsis. Entre el Edén y la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida se menciona en libros sapienciales como Proverbios. En Proverbios 3:18, se dice que la sabiduría es árbol de vida para los que la poseen, y en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. Estas metáforas muestran cómo el concepto del árbol de la vida permaneció en el imaginario espiritual de Israel, representando las bendiciones de la comunión con Dios. Jesús, en sus enseñanzas, utilizó un lenguaje similar al del árbol de la vida. Declaró: yo soy el pan de vida, Juan 6:48, y yo soy la vid verdadera, Juan 15:1, identificándose como la fuente de vida eterna. Mientras el árbol del Edén sostenía la inmortalidad de manera física, Cristo se convirtió en el medio espiritual para alcanzarla. En el cuarto video abordaremos una de las preguntas más fascinantes: ¿quién escribió la Biblia? Analizaremos las diferentes tradiciones, autores y contextos históricos que dieron forma a este texto sagrado, explorando sus orígenes y la influencia que ha tenido a lo largo de los siglos. Acompáñanos en este viaje por la historia de la Biblia. Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia. Comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, al terminar este recorrido, no serás el mismo, amarás aún más la palabra de Dios. Esto, claro, solo ocurrirá si abres tu corazón a su mensaje. Si tienes dificultades para entender la Biblia, este contenido te ayudará. Al verlo, estoy seguro de que serás edificado e iluminado por las Escrituras. Todo lo que se enseña aquí está basado en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por. Todo comenzó en el principio, cuando solo existía Dios. Él nunca dejó de existir, pues es eterno. No tuvo origen, es el origen de todo. No fue creado, es el creador de todas las cosas. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre formado a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes, con plena comunión con Dios. Vivían eliminados en el jardín como mayordomos de su creación. Sin embargo, cayó en pecado, y toda la humanidad fue arrastrada al abismo de depravación total. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a Abel, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, nació Set, de quien surgió una descendencia santa que buscó a Dios. Pero la tierra se llenó de maldad y violencia. Dios decidió eliminar al hombre de la faz de la tierra, pero halló justo. P.A.G. Más tarde, Dios. Después de 11 años sin ver cumplida la promesa, Sarai, su esposa, entregó a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Nació Ismael, quien sería el padre del pueblo árabe, enemigo histórico de Israel.
Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero también le reveló que sus descendientes serían esclavos durante 430 años. Dios cambió su nombre a Abraham, padre de multitud. A los 100 años, Abraham tuvo al hijo de la promesa, Isaac, con su esposa Sara, de 90 años. Isaac se casó con Rebeca, quien, tras 20 años de esterilidad, tuvo gemelos, Esaú, padre de los edomitas, y Jacob, quien recibió el nombre de Israel y se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Por medio de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto. Allí, 70 personas se multiplicaron hasta convertirse en una gran nación. Tras 400 años, salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, con 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, alrededor de 2 millones de personas. La peregrinación hacia la tierra prometida, que debía tomar 3 meses, duró 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida, 10 trajeron un informe pesimista, incitando al pueblo a rebelarse contra Dios. Solo Josué y Caleb confiaron en el Señor y fueron los únicos de esa generación que entraron en la tierra prometida. Durante esos 40 años, el desierto se convirtió en un inmenso cementerio, donde murió toda esa generación incrédula. Tras los 40 años, hubo 6 años de conquista bajo el liderazgo de Josué. Aunque aún quedaba tierra por conquistar, Josué introdujo al pueblo en la tierra prometida, obedeciendo el llamado de Dios. Después de la muerte de Josué, comenzó un periodo de 330 años de gobierno teocrático, conocido como la época de los jueces. Fue un tiempo de inestabilidad espiritual, donde el pueblo hacía. Por su dureza de corazón, Israel fue oprimido por muchos enemigos, pero Dios levantó líderes para liberarlos y guiarlos, mostrándoles su. Después del periodo de los jueces, en el que líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel marcaron la historia, llegó una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, al observar a las naciones vecinas, pidió un rey, rechazando así el gobierno directo de Dios. Samuel, el último juez, eligió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl gobernó por 40 años. Aunque comenzó con humildad, su reinado terminó en soberbia, crueldad, rebeldía y apostasía. Tras él, David se quedó con el trono, también por 40 años. David trasladó la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén, fortaleció el reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Fue un hombre según el corazón de Dios, a pesar de haber pecado gravemente contra Dios, su familia y su pueblo. Su arrepentimiento le valió el perdón divino, y de su linaje nació el Mesías prometido. Al morir, su hijo Salomón reinó en su lugar por otros 40 años. Salomón pidió a Dios sabiduría, y Dios le concedió tanta sabiduría como riquezas. Su reinado fue notorio, caracterizado por la construcción del Templo de Jerusalén y un periodo de paz. Sin embargo, sus muchas mujeres desviaron su corazón hacia la idolatría. Solo en su vejez se arrepintió de sus pecados. Así, Israel disfrutó de 120 años de reino unido bajo Saúl, David y Salomón. Pero estos reyes también enfrentaron grandes caídas, Saúl en la hechicería, David en el adulterio y Salomón en la idolatría. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió. Roboam, su hijo, desoyó el clamor del pueblo que pedía alivio de los impuestos abusivos. La opulencia del gobierno salomónico había sido sostenida por el trabajo del pueblo, que aprovechó la transición para exigir cambios. Ante la negativa de Roboam, 10 de las 12 tribus se rebelaron y siguieron a Jeroboam, formando el reino del norte, cuya capital fue Samaria. El reino del norte duró 209 años y tuvo 19 reyes de 8 dinastías distintas. Ninguno de estos reyes fue piadoso, todos se apartaron de Dios, siguiendo los caminos de Jeroboam. Este rey, temiendo que su pueblo buscara Jerusalén para adorar en el templo, construyó templos en Betel, Gilgal y Dan, colocando becerros de oro para que el pueblo los adorara como si fueran Dios. Los 19 reyes del reino del norte continuaron en la impiedad, alejándose de Dios. En respuesta, Dios levantó profetas como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar el pecado de los reyes, la corrupción de los sacerdotes y la injusticia social. Estos profetas confrontaron valientemente los desvíos de la nación, desde los palacios hasta las aldeas, y llamaron al pueblo al arrepentimiento.
Sin embargo, sus mensajes cayeron en oídos sordos. Durante el reinado de Acab, Jezabel introdujo la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese tiempo, Dios se levantó al profeta Elías, quien enfrentó y desenmascaró esta idolatría, demostrando el poder del verdadero Dios. Luego, Eliseo continuó el ministerio de Elías, llevando a cabo prodigios. A pesar de estas advertencias, Israel no escuchó a Dios. Finalmente, el Señor usó a Asiria como instrumento de juicio. Asiria, un imperio expansionista y cruel, invadió el reino del norte, llevando a su pueblo al cautiverio. Los asirios practicaban barbaridades, mutilaban cuerpos y apilaban cabezas en las puertas de las ciudades conquistadas para humillar a los vencidos. Tras deportar a los israelitas, el rey Sargón II introdujo otros pueblos en la región, creando una mezcla racial que dio origen a los samaritanos, enemigos históricos de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, tuvo 20 reyes, algunos de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Joás y Josías. Cada vez que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba económica, moral, social y espiritualmente. Este reino, conocido como Judá, fue gobernado por una única dinastía, cumpliendo la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David. Dios levantó profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías para anunciar a Judá. Sin embargo, la nación también se corrompió profundamente, ignorando las palabras de los profetas. Como resultado, Dios disciplinó a Judá enviándolos al cautiverio babilónico. Así, el reino del sur, que había durado más de 3 siglos, llegó a su fin. Transcurridos 345 años, Nabucodonosor invadió Jerusalén en 2 incursiones. En la última, destruyó el glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad en ruinas y bajo un profundo oprobio. Este cautiverio duró 70 años, tal como lo había profetizado Jeremías. Durante ese periodo, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel, quienes guiaron al pueblo en medio de la purificación de la idolatría. En este tiempo también surgieron las sinagogas como centros de culto. Cuando se cumplió el tiempo determinado por Dios, Judá regresó a su tierra. Babilonia había caído en manos del imperio medo-persa, y Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío, permitiéndoles volver a Canaán. Este regreso ocurrió en 3 tandas, bajo Zorobabel, para reconstruir el templo, bajo Esdras, para enseñar la ley, y bajo Nehemías, para reconstruir los muros y reestructurar la vida política y espiritual del pueblo. Al comenzar la reconstrucción del templo, el pueblo enfrentó problemas. Primero, los samaritanos ofrecieron unirse a la obra con intenciones desestabilizadoras. Al ser rechazados, comenzaron a amenazar al pueblo y escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspiración. Ante esta persecución, la obra se paralizó por 20 años. Durante ese tiempo, el pueblo perdió el celo por la casa de Dios y se enfocó en embellecer sus propias casas, dejando el templo en ruinas. En ese momento, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, quienes llamaron al pueblo al arrepentimiento. Sus mensajes tuvieron un impacto profundo, y el pueblo retomó la obra con entusiasmo, concluyendo la reconstrucción del templo. Esto marcó un gran despertar espiritual, con restauración en las familias, el sacerdocio y un retorno sincero a Dios. 100 años después, una nueva generación surgió. Aunque el pueblo continuaba yendo al templo y ofreciendo sacrificios, ya no honraban a Dios. Traían animales ciegos, enfermos y lisiados como ofrendas, y despreciaban la mesa del Señor. Los sacerdotes dejaron de enseñar la palabra de Dios, los matrimonios se desmoronaron y el divorcio se volvió común. El pueblo ya no creía en el juicio divino, descuidando incluso la devolución de los diezmos. Aunque seguían frecuentando el templo, estaban lejos de Dios. En este contexto, Dios levantó a Malaquías, quien llamó al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Tras Malaquías, comenzó un periodo de 400 años conocido como el silencio profético. Durante este tiempo se escribieron libros apócrifos y el Antiguo Testamento fue traducido al griego, dando origen a la Septuaginta. El imperio medo-persa cayó ante el imperio griego.
Alejandro Magno conquistó naciones y difundió la cultura helenística y la lengua griega, que más tarde facilitarían la rápida expansión del Evangelio. Alejandro murió a los 33 años, y su reino fue dividido entre 4 generales. Entre ellos, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria se disputaron el control de Israel. En este periodo, Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén sacrificando un cerdo en el altar, un acto abominable para los judíos. Esto desató la revuelta de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, quien logró la victoria tras un largo y sangriento conflicto. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, y los romanos pasaron a dominar Israel. Herodes el Grande fue designado como rey bajo el dominio romano. Aunque fue un gran administrador, ampliando y embelleciendo el templo de Jerusalén, construyendo el puerto de Cesarea y fortaleciendo el comercio internacional, era un hombre inseguro y violento. Su temor a perder el trono lo llevó a cometer atrocidades. Se casó 10 veces y tuvo numerosos hijos, pero eliminó a cualquiera que percibiera como una amenaza. Por ejemplo, mandó matar a los nobles de la familia de su esposa Mariamna, y cuando su sobrino Arquelao, a quien había nombrado sumo sacerdote, ganó popularidad, lo ejecutó. También ordenó la muerte de sus 2 hijos enviados a Roma para estudiar, temiendo que conspiraran contra él. Antes de morir, Herodes juró que debía haber luto en su funeral, por lo que ordenó ejecutar a nobles de Jerusalén. Herodes fue el hombre que, al enterarse por los magos del nacimiento de un niño en Judea destinado a ser rey de Israel, se alarmó profundamente. Su paranoia lo llevó a ordenar la masacre de los niños menores de 2 años en Belén. Herodes murió alrededor del año 4 a.C., marcando el fin de una era de opresión y violencia en Israel. Tras la muerte de Herodes el Grande, su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, gobernó sobre Judea, Samaria y Edom, pero su pésima gestión llevó a los judíos a solicitar a Roma su destitución. En respuesta, Roma estableció un procurador para gobernar directamente Judea. En este contexto, Poncio Pilato asumió como gobernador, marcando una etapa de opresión bajo el dominio romano y herodiano. Esta situación política y social despertó en el pueblo judío una ferviente esperanza en la llegada del Mesías, un líder que los liberaría de la servidumbre. Fue en este tiempo que Jesús, cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne, habitó entre los hombres lleno de gracia y verdad, y llevó sobre sí el dolor, las lágrimas y los pecados de la humanidad, para luego resucitar en gloria. La cultura helenística y el dominio romano, junto con las tradiciones judías, jugaron un papel clave en la preparación para la venida del Mesías. Durante la persecución de Herodes, José y María huyeron a Egipto con el niño Jesús, regresando a Nazaret tras la muerte del rey. Allí, Jesús creció como hijo de un carpintero, hasta que, a los 30 años, inició su ministerio tras ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En el Jordán, mientras oraba, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, mientras el Padre declaraba: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado al desierto, donde ayunó 40 días y fue tentado por el diablo. Sin embargo, usando la palabra de Dios como espada, Jesús venció al tentador. Desde el desierto, Jesús regresó a Galilea y Nazaret, donde leyó en la sinagoga el pasaje de Isaías que anunciaba su misión: predicar, sanar y liberar. Llamó a 12 hombres, sus apóstoles, a quienes discipuló y entrenó. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando en sinagogas, templos, aldeas y al aire libre. Sanó a enfermos, alimentó a hambrientos, dio vista a ciegos, levantó a paralíticos, purificó a leprosos, liberó a poseídos y resucitó a los muertos. Jesús fue la suprema revelación de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Su misión estaba clara: morir para que otros pudieran vivir. Según el apóstol Pablo, Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, cumpliendo las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. En la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente, triunfó sobre los poderes malignos y consumó la redención. Antes de ascender al cielo, Jesús instruyó a sus discípulos a esperar en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo.
En Pentecostés, el Espíritu descendió con poder y la iglesia explotó en crecimiento. Multitudes se unieron y el Evangelio comenzó a expandirse. Sin embargo, la iglesia permanecía limitada a Judea hasta que una persecución dispersó a los creyentes, quienes llevaron el mensaje a otros lugares. Felipe, uno de los diáconos, predicó en Samaria, rompiendo barreras de enemistad. Los samaritanos, al escuchar y ver los milagros de Dios, se alegraron y recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos de Pedro y Juan. El Evangelio también alcanzó a los gentiles, marcando un hito con la conversión de Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Más tarde, la iglesia de Antioquía en Siria se convirtió en el centro de las misiones. Desde allí, Bernabé y Saulo emprendieron el primer viaje misionero, estableciendo iglesias en Galacia y nombrando líderes locales. En su segundo viaje, Pablo y Silas plantaron iglesias en Macedonia y Acaya, incluyendo Filipos, Tesalónica y Corinto. Desde Antioquía, Pablo escribió cartas a las iglesias, fortaleciendo su fe. En su tercer viaje, Pablo permaneció 3 años en Efeso, donde escribió cartas a Corinto y estableció iglesias en toda Asia Menor, como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea y Colosas. Durante este tiempo, Efeso, con su famoso templo de Artemisa, fue testigo de un gran movimiento de conversión al cristianismo. A causa de una hambruna, Pablo organizó una colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Sin embargo, al regresar a Jerusalén, fue arrestado y llevado a Cesarea, donde permaneció 2 años bajo custodia, enfrentando acusaciones de los judíos. Ante el riesgo de ser entregado al Sanedrín, Pablo apeló a su ciudadanía romana para ser juzgado en Roma. Durante el viaje a Roma, Pablo enfrentó un naufragio, pero milagrosamente, todos los pasajeros sobrevivieron. A pesar de las adversidades, Pablo continuó su misión, proclamando el Evangelio y fortaleciendo a las iglesias, demostrando que ni las cadenas ni las tribulaciones podían detener el avance del reino de Dios.